soy Andrea Solórzano, soy estudiante de primer semestre de la licenciatura de Biología. En esta video exposición presentaré un modelo matemático construido en clase para determinar cómo cambia la temperatura de una mezcla. Esto es para la asignatura de matemáticas que está a cargo del profesor Aldo Habana. Bueno, pues tenemos primero vamos a ver el planteamiento sobre la problemática que se nos dio para la modelación matemática que describe los cambios entre dos variables que se relacionan. En este caso es el cambio de temperatura. Bueno, observación del problema. Pues en este planteamiento que se ve aquí nos habla de que Rosa pues está en un laboratorio y pues esta persona tiene que esperar a que se enfríe una mezcla en un matraz de vidrio de 250 mililitros. Pero pues ella quiere terminar lo más pronto posible, así que pues decide meter la mezcla al refrigerador, que está programado para mantener una temperatura constante. Pero al mismo tiempo pues duda que sea la mejor opción porque no quiere que se pase de la temperatura ambiente. Ella quiere que su mezcla se enfríe hasta la temperatura ambiente. Entonces, pues necesita saber cuánto tiempo tiene que dejar la mezcla dentro del refrigerador para que solo llegue a la temperatura del ambiente y no menos. Pero tampoco quiere estar teniendo que abrir el refri a cada rato para checar si ya bajó lo suficiente. Así que vamos a construir una herramienta matemática que le permita hacer este cálculo. Bueno, primero que nada, pues, ¿cuánto tiempo deberíamos dejar la mezcla dentro del refrigerador? Para eso tenemos que tener ciertas consideraciones. Primero, saber cuál es la temperatura inicial de la mezcla, pues en este caso son 60 grados centígrados. La temperatura final, que son 4 grados centígrados. Y pues la temperatura ambiente a la que queremos llegar serían los 30 grados centígrados. Factores a tomar en cuenta. Pues en este caso el material y el tipo de recipiente utilizado es un frasco de vidrio, un vaso de vidrio. La densidad no la tomamos en cuenta, pues sería la densidad del agua. Y la cantidad de la mezcla, que son 250 mililitros. Pues no tomamos en cuenta la densidad, son 250 mililitros y es un frasco de vidrio. Así que su aplicación a otros casos tendrían datos y consideraciones diferentes. Bueno, identificación de datos. Ya teniendo el planteamiento del problema, vamos a identificar los datos que tenemos. La temperatura de la mezcla tiene que bajar hasta estar a temperatura ambiente. Este cambio de temperatura depende del tiempo, por lo que en este sentido, el tiempo transcurrido desde que se termina la preparación de la mezcla hasta que se enfría es nuestra variable independiente. El refrigerador está a una temperatura constante de 4 grados centígrados, muy por debajo de la temperatura a la que queremos llegar. Y pues nuestra variable dependiente sería la temperatura de la mezcla, ya que esta depende del tiempo transcurrido dentro del refrigerador. Una vez teniendo estos datos, vamos a pasar pues a suponer los valores que le vamos a dar a cada cosa. Van a ser los 60 grados de temperatura. Tenemos nuestra función, que es temperatura depende del tiempo. Pues ahí hay un error donde está la X, debería de ser una T, que es el tiempo, porque pues estamos hablando en función del tiempo. Entonces, dependiendo del minuto en el que nos encontremos, la temperatura va a bajar de manera diferente, que es algo que vamos a ver a continuación en nuestro ajuste de curvas. Nosotros, para verificar nuestras suposiciones, si son verdaderas, pues dejamos un termómetro que medía la temperatura de la mezcla cada determinado tiempo. Aquí podemos notar que conforme pasa el tiempo, el valor de la razón de cambio se va haciendo más pequeña. En la gráfica se observa como una pendiente muy inclinada que conforme avanza el tiempo llega a ser casi horizontal. O sea, a partir del
momento del tiempo 300 al 700, la temperatura baja de manera muy, muy pequeña, o sea, el cambio es mínimo. Antes de ese momento, la temperatura desciende de manera más abrupta. Se puede ver en la pendiente que es más vertical y conforme pasa el tiempo, después de esta curva, se va haciendo más horizontal. Nosotros, para nuestro margen de error, pues para saber cuál es nuestro margen de error en nuestras suposiciones contra la realidad, pues restamos el valor obtenido de nuestros datos con el valor de los datos reales y nos da nuestro listado de margen de error. Podemos hacer un ajuste de curvas hasta lograr que nuestra gráfica sea lo más parecida a la gráfica de datos reales y así obtener, pues, en nuestra gráfica el tiempo exacto en el que la temperatura de la mezcla va a igualar la temperatura ambiente. Otro dato a considerar es la velocidad de enfriamiento del objeto. Para eso vamos a utilizar la derivada, que es la razón de cambio instantánea. Esto se refiere a la rapidez con la que la pendiente de una curva cambia de un momento determinado. Es el límite de la razón de cambio promedio cuando la variación de x tiende a 0. Aquí sería variación de tiempo. Nuestra razón de cambio en este caso sería variación de temperatura entre variación de tiempo, que pues se puede traducir como el tiempo final menos el tiempo inicial, la temperatura final, perdón, menos la temperatura inicial entre el tiempo final y menos el tiempo inicial. Pues esto es algo que tenemos que observar, que tomar en cuenta, que pues conforme avanza el tiempo, la razón de cambio pues cambia, o sea, se hace cada vez más pequeña hasta el punto en el que parece que pues la gráfica se va a hacer completamente horizontal. Se estanca. Esto se conoce como estancamiento y es porque va a llegar un punto en el que la temperatura va a bajar tanto que casi va a igualar la temperatura del refrigerador. Entonces, pues sería un error pensar que va a bajar indefinidamente porque no va a alcanzar una temperatura menor a la que está sometida. Y pues de este modo podemos saber cómo desciende la temperatura. Es más que nada el uso de las funciones, tomar en cuenta que pues la temperatura depende del tiempo y que a partir de eso podemos tomar nuestros datos y hacer nuestros cálculos.